Muy bien. El tema de esta noche tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Y antes de entrar en materia, quisiera, eh, quisiera leerles Jeremías capítulo 23, el versículo 18, que dice de la siguiente manera: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Qué pregunta la que nos hace el Señor en este pasaje? ¿Quién estuvo en el secreto? Estar en el secreto con Dios es estar en la intimidad con Él. Y Él dice que estar en el secreto con Él, estar en intimidad con Él, ese momento se produce cuando oímos su palabra. Y eso es lo que haremos durante estos días. Comenzando con el día de hoy, quiero presentarles el siguiente tema. Ahí está. Entonces, el origen y la autoría de las escrituras, de la Biblia, es el tema que vamos a considerar este día de hoy. Las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina. Los autores inspirados hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la revelación suprema, autoritativa e infalible de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación definitiva de las doctrinas, un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Este conjunto de declaraciones vamos a comenzar a desmenuzarlas durante esta noche. La Biblia, queridos amigos, amigas, ha inspirado los hechos más grandes de la historia. Su origen es diferente al de otros libros. No es un texto cultural, político ni histórico, aunque contiene todo esto y además contiene profecía. Es un libro distinto porque en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que es la palabra viva. A diferencia de cualquier otro texto escrito con inteligencia, con esmero, con capacidad, la Biblia dice de sí misma que es un libro vivo, es la palabra viva. Es el único libro que revela al único Dios hombre, al Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Hay otros textos religiosos, pero no revelan a Jesucristo como el Hijo de Dios hecho hombre. Dios, para comunicarse con nosotros, lo hace de dos maneras. Él podría encontrar otras formas, pero hay dos maneras a través de las cuales Dios se comunica, se da a conocer: la revelación general y la revelación específica. Revelación general y revelación específica. Estos dos mecanismos utiliza Dios para darse a conocer. Dios quiere que le conozcamos. La intención de Dios es establecer contacto con el ser humano. Dios no se enoja, no se esconde. Él está anuente a que podamos entablar una relación con Él, y por eso nos dio la Biblia. El Dios de los cielos nos dio la Biblia. ¿Para qué? Leamos Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Nos está diciendo que Él se ha comunicado muchas veces y de muchas maneras distintas con el ser humano, y finalmente lo hizo a través de los profetas, y en última instancia vino personalmente en la persona de Jesús, valga la redundancia, en la persona de Jesús, para hablar al ser humano, darse a conocer, a fin de que podamos desarrollar una relación de confianza, de amor y de servicio hacia Él. Dios no se esconde, Dios quiere que le conozcamos. Y entonces nos dio la revelación general y la revelación específica. Leemos en Hebreos que Dios ha hablado muchas veces, porque sus intentos de comunicarse y mantener la comunicación y la comunión con el ser humano son incesantes. El Señor no se esconde de ti. El Señor no cierra su oído. El oído de Dios no se ha cerrado para escuchar el clamor de sus hijas y de sus hijos. Vamos a ver un poquito entonces acerca de estas dos formas como Dios se revela y se da a conocer al ser humano. La revelación general, en primer lugar, y después vamos a ver la revelación específica que tiene que ver con la Biblia. En cuanto a la revelación general, es aquella que está disponible para todos y que apela a la razón. Cuando vemos un hermoso paisaje como el que aparece en pantalla, nosotros decimos, bueno, esto no puede ser obra de la casualidad. Cuando vemos el universo, no podemos decir esto es obra de la casualidad. Esto surgió de pura buena suerte. Dios se revela a través de la historia. La historia nos muestra cómo Dios ha intervenido en la aparición de las naciones y en la desaparición de las naciones. En la conducta humana, el ser humano de alguna forma demuestra saber que existe un Dios. En la conciencia humana, el ser humano llevamos algo que Dios puso en nuestra conciencia, que nos dice que hay un Dios, que hay un ser supremo. Lo conozcamos o no lo conozcamos, tenemos conciencia de su existencia. Y finalmente la naturaleza. La naturaleza nos habla del amor, de la existencia y del poder de Dios. Dice el Salmo 19:1, los cielos, la naturaleza, cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Estás en problemas? ¿Tienes dificultades? ¿Hay expectativas no cumplidas en tu vida? ¿Hay cosas que esperas y que no han resultado como querías? ¿Te desesperas? ¿Pierdes la paciencia en algunos momentos? ¿No ves que las cosas están saliendo como esperabas o tenías planeado? Dios, que nos dice a través de la naturaleza que es todopoderoso porque Él sustenta la creación, tiene la capacidad de ayudarnos en nuestra vida cotidiana. Y de eso es que Él nos habla a través de la naturaleza. La naturaleza declara en forma evidente el poder y el amor de Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículo 20, que no hay excusa. Cuando miramos la naturaleza y vemos su complejidad, su belleza, su hermosura, su manifestación, no podemos dejar de pensar que existe una mano poderosa que ha creado todo cuanto existe. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación, la naturaleza, las cosas hechas nos hacen pensar que hay una mano poderosa que guía los mundos, que guía las galaxias, que guía las constelaciones, que pone límites al océano, que permite el nacimiento de los pájaros, que permite la creación, vida, que le transmite vida a la creación. Además de la naturaleza que nos habla de Dios,
a través de la cual podemos percibir la existencia de Dios, Dios nos dio la Biblia como la revelación específica. Es la segunda forma como Dios se da a conocer y quiere comunicarse contigo y conmigo. El pecado, la debilidad humana, limita el testimonio que la naturaleza ofrece acerca de Dios. Cuando vemos la naturaleza maravillosa, extraordinaria, bien hecha, sincrónicamente funcionando, complejamente interconectada, no podemos dejar de pensar en un ser poderoso que gobierna, que dirige y que está detrás de todo lo que existe y de todo lo creado. No estamos solos en el universo ni en este mundo. Sin embargo, la imperfección humana no nos permite ver más allá y la naturaleza no nos permite entender algunas cosas como la vida, la muerte, como el dolor, el sufrimiento, la enfermedad. ¿Por qué existe todo esto? Por ejemplo, no nos permite comprender el conflicto entre el bien y el mal. Sabemos que existe el bien, sabemos que existe el mal, lo vemos en la naturaleza, en la depredación de la naturaleza. Sin embargo, no podemos entender simplemente observando la naturaleza el porqué de la conducta de los animales, de los pájaros, de las aves y aún del ser humano mismo. Por eso es que es necesaria una revelación más clara, más directa, más específica, y Dios escogió la Biblia como la revelación específica, la segunda manera de comunicarse con nosotros. Dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El Dios que creó todo lo que existe es santo, perfecto, puro, en todo su esplendor, en toda su grandeza, en toda su magnificencia. Él no tolera la iniquidad y el corazón humano está lleno de iniquidad. Por lo tanto, no podemos llegar a comprender completamente a Dios simplemente observando la naturaleza. Él tiene que hablarnos de una forma más directa y por eso nos dio la Biblia. Si tú tienes una Biblia en tu casa, tienes un comunicador, tienes la palabra de Dios morando en tu hogar, pero debemos estar en el secreto de Dios, debemos leerla, debemos estudiarla para descubrir quién y cómo es el Dios creador del cielo y de la tierra. En cuanto a la revelación específica, nos dice que la presencia del pecado en el corazón humano hace necesaria la revelación específica de Dios, la Biblia. Por eso existe la Biblia. La Biblia existe porque es una forma más específica, más directa de Dios de hablarnos y de explicarnos las cosas a través de figuras, de símbolos, a través de la historia y las profecías. Sin ella, sin la Biblia, no podríamos conocer ni comprender, por ejemplo, el plan de salvación. ¿Por qué tuvo que morir Jesucristo? ¿Qué es el pecado? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué actuamos de formas inusitadas, inesperadas, a veces sorprendidos nosotros mismos de nuestras reacciones? ¿Por qué somos como somos? La naturaleza no nos explica eso, pero sí lo hace Dios a través de la revelación específica, a través de su palabra, la Biblia. La Biblia revela, por ejemplo, la existencia de Dios, revela la condición caída de la humanidad, revela el gran conflicto entre el bien y el mal y revela que también hay un plan de salvación. Estas enseñanzas encontramos en la palabra de Dios y Dios las plasmó en su palabra para que nosotros podamos entendernos a nosotros mismos, entenderlo a Él y tomar las más correctas decisiones. La Biblia revela la verdad de Dios, lo revela como persona. Es posible conocer a Dios por medio de Jesús en la Biblia. Él dijo en sus palabras en San Juan 17:3, y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús nos está diciendo que existe un Dios y que es el único Dios verdadero y que es posible conocerlo a Él. Y es posible conocer a Dios a través de su persona. La Biblia nos revela a Jesús y Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, la Biblia. Ellas son las que dan testimonio de mí. De ahí que es tan importante, entonces, no solo tener una Biblia en casa, en el hogar, sino darle su lugar a la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Debemos leerla, estudiarla, compartirla todos los días en familia, en el hogar. ¿Para qué? Porque Jesús dijo que las escudriñemos. Escudriñad las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y es necesario conocer a Jesús para conocer realmente cómo y quién es el Dios que nunca nadie ha visto. Jesús nos revela en su palabra al Padre. Si me conocieseis, dijo, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, tanto tiempo que muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le respondió, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. Conocer a Dios, el Padre, es posible a través de las Escrituras, a través de la persona de Jesucristo, de quien nos habla las Escrituras, y Jesús, el Señor, nos da a conocer cómo es Dios, su Padre. ¿Con qué propósito? Con el único propósito de que desarrollemos confianza. Los días son malos, las situaciones son adversas, difíciles para la salud, difíciles en lo sentimental, emocional, difíciles en lo laboral, difíciles en lo económico. La situación está compleja, la vida se ha vuelto cada vez más compleja y Dios quiere que confíes en Él y por esa razón quiere que le conozcamos. Y el único medio para conocerle realmente en toda su dimensión es la revelación específica, la Santa Biblia. ¿Por qué? Porque la revelación general, que es la naturaleza, el libro que nos habla de Dios, es limitada, no es completa la revelación a causa del pecado que hay en el corazón humano. La revelación vino a través de los profetas. Dios nos dio la palabra, Dios nos dio la Biblia, escogió a los hombres para que la escribieran. La máxima revelación de Dios fue la encarnación de Jesucristo. Él nos dio las sagradas escrituras. ¿Por qué Dios hizo eso? Tú tienes que preguntarte por qué. Lo hizo porque quiere que le conozcas, porque quiere establecer contacto contigo, porque quiere establecer comunión, compañerismo, amistad, porque quiere que le conozcas a fin de que conociéndole, tu confianza en Él y en su palabra y en sus promesas sea inconmovible, para que en los momentos difíciles puedas superar y puedas obtener sus bendiciones porque confías, porque has aprendido a confiar en Él, que se te ha revelado a través de la palabra escrita. La Biblia nos habla de Dios, pero la máxima revelación de Dios fue que Él mismo vino en la persona de Jesucristo, se encarnó, se hizo hombre y vivió entre nosotros, para que le conozcamos, a fin de que confiemos en su amor, confiemos en Él. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Primero por los profetas, quienes escribieron la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento para nosotros. Luego nos habló por su Hijo. Vino personalmente a tratar con el ser humano para mostrarnos así su interés en nuestro bienestar, su interés en que le conozcamos para que confiemos en sus planes y en sus propósitos, aun cuando las circunstancias sean adversas. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9.
La Biblia revela nuestra condición perdida. ¿Y cuál es la solución para esa condición? Nos dice que estamos alejados de Dios y nos presenta a Jesús, quien nos ha encontrado como el buen pastor que encuentra a su oveja. Es el Señor Jesucristo que dejó su trono en los cielos para venir a este pequeño e insignificante mundo en el universo a buscar y rescatar lo que se había perdido. Jesús es el foco central de la Biblia. Hay muchos personajes interesantes, admirables, hombres y mujeres, aún jóvenes, niños y niñas, en las Sagradas Escrituras. Pero el centro, el personaje central de las Sagradas Escrituras es Jesucristo. En el Antiguo Testamento lo presenta como el Mesías, el Redentor del mundo. En el Nuevo Testamento lo encontramos como nuestro Salvador. Es el cumplimiento. En él se están cumpliendo las profecías, los anuncios y las cosas escritas del Antiguo Testamento vienen a cumplirse en él, en su persona, en el Nuevo Testamento. Hay una conexión indestructible entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento lo anuncia como el Mesías Salvador que vendría al mundo. El Nuevo Testamento confirma que ha venido al mundo y lo ha salvado en la cruz del Calvario. La revelación máxima del carácter de Dios está en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué en la cruz se revela el carácter de Dios? Porque allí vemos cómo se encuentran la misericordia y la justicia. Justicia, porque el pecado debe ser pagado, pero Jesucristo toma nuestro lugar y recibe la ira de Dios contra el pecado. Él nos sustituyó en la cruz del Calvario. Él recibe la ira y el desagrado de Dios, y en la paga del pecado es muerte. Él recibe la muerte en la cruz del Calvario. La justicia, el cumplimiento de la ley se ejecuta, porque la transgresión de la ley es pecado y la paga del pecado muerte. Se revela la justicia en la cruz, la justicia de Dios que es implacable. Pero por otro lado, en la misma persona, Jesucristo, se revela la misericordia y el amor de Dios, porque Jesús toma nuestro lugar en el Calvario. Recibe la ira de Dios para evitar que la ira de Dios venga contra ti, venga contra mí. El desagrado de Dios nos alcance. Él nos reconcilia con Dios el Padre en la cruz del Calvario. Por eso es que en la cruz se revela el carácter de Dios. Dios es justicia, Dios es amor. Ambos elementos se revelan en la persona de Jesucristo. Desde ahí Jesús nos dice que Dios es amor y cuánto nos ama el Padre. Sanciona el pecado, pero libra al pecador a través de su Hijo precioso y amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La cruz revela la maldad extrema del ser humano. Jesús era inocente, era sin pecado. Sin embargo, el ser humano lo condenó y lo asesinó. También revela el amor perdonador de Dios. En la cruz se revela el carácter de Dios. La cruz revela al Dios que entregó a su único Hijo para que muriera por el pecado de la humanidad. No existe una revelación más grande del amor de Dios que el Calvario. Jesús dando su vida por ti y por mí, para que el Padre perdone nuestros pecados. La Biblia ubica a Jesús en el centro del gran conflicto cósmico. Este es el tema de mañana, de pasado mañana, perdón. El gran conflicto cósmico, un conflicto ineludible en el cual estamos involucrados los seres humanos y no podemos escapar de él. Entraremos y analizaremos esa temática pasado mañana. La Biblia ubica a Jesús en el centro del gran conflicto. Hay un conflicto enorme, grande, cósmico, y Jesús es el centro de ese conflicto. Él se interpone para protegerte a ti, para protegerte a mí, con su sacrificio. Él intercede, se interpone, media entre Dios y nosotros.
Pronto su triunfo en el Calvario hará que el ser humano y Dios se encuentren nuevamente en su segunda venida. Todas las verdades bíblicas deben estudiarse a la luz de esta gran y única verdad. Cristo crucificado por amor al ser humano, por amor a ti. No pongas en duda el amor de Dios. Dios nos dio la revelación general para que la naturaleza, al observarla, nos hable del poder, de la grandeza, de la majestad, de la omnipotencia del Dios creador, de las constelaciones del universo, del cielo, del mar y de todo cuanto existe. ¿Qué Dios más grande, más poderoso, nos dice la naturaleza, tienen ustedes? Pero a través de la revelación específica que es la Biblia, Dios nos cuenta cuál es la problemática humana, qué debes hacer para ser salvo, qué debes hacer para ganar su favor, qué ha hecho Dios por ti para librarte de la muerte eterna. Nos habla de Jesucristo. La autoría de la Biblia descansa en su origen. ¿Podemos confiar en la Biblia? ¿Podemos confiar en lo que ella nos dice? Sí. Y podemos confiar porque su autoría descansa en su origen. Los escritores bíblicos la consideraron un libro diferente a los demás. Su origen es distinto. No es como los demás libros. La llamaron santa, sagrada, palabra de Dios. El Evangelio, por ejemplo, dice Romanos 1:2, Evangelio que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Los escritores de la Biblia, los profetas, la llamaron santa. Es un libro santo. No hay otro libro santo. El único es la Biblia. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Sagradas. Es un libro diferente, santo, sagrado. Segunda de Timoteo 3:15. Los escritores bíblicos reconocieron que ellos no fueron los autores de la Biblia. Ellos no fueron los autores de este libro. La palabra de Jehová que vino a Miqueas, palabra de Jehová que vino a Jeremías, ellos reconocieron que lo que escribieron no eran sus palabras, sino las palabras de Dios. Recibieron por inspiración la palabra de Dios y ellos la plasmaron en los pergaminos escritos. Los escritores de la Biblia señalaron al Espíritu Santo como la persona que los inspiró. Por eso ellos no reconocen ser los autores de la Biblia. El autor de la Biblia es la persona del Espíritu Santo. Noten lo que dice Nehemías, por ejemplo, capítulo 9, versículo 30. Les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Les testificaste con tu espíritu a través de los profetas. Y David dijo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. 2 Samuel 23:2. Ezequiel escribió, entró el Espíritu Santo en mí, vino sobre mí el Espíritu de Jehová, me levantó el Espíritu. Todos los autores, los escritores, de la Biblia, los profetas, los escribas de Dios, reconocieron que era el poder del Espíritu Santo de Dios quien los impulsó a escribir y a plasmar las ideas que Dios ponía en sus mentes en palabras humanas, para ti, para mí, para que pudiéramos comprender el mensaje, conocer a Dios y confiar en Él. El Nuevo Testamento también reconoce la intervención del Espíritu Santo en la producción del Antiguo Testamento. No solo el Antiguo Testamento nos dice que el autor de fondo de las Escrituras es Dios mismo, la persona del Espíritu Santo, sino que también lo hace el Nuevo Testamento. Se complementa el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No hay contradicciones. Jesús dijo que David fue inspirado por el Espíritu Santo. Leamos eso en Marcos 12:36. El mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor. El mismo David dijo por el Espíritu Santo, o sea, David habló y quien hablaba a través de él era el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor. Eso lo reconoció Jesús. Pablo creyó en el Espíritu Santo y que habló por medio del profeta Isaías. Por ejemplo, cuando escribió el apóstol San Pablo en Hechos 28:25, dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Pablo está diciendo que lo que escribió el profeta Isaías vino del Espíritu Santo y era un mensaje para los antepasados. Pedro, el apóstol Pedro, reveló que el Espíritu Santo guió a todos los profetas y no solo a unos pocos. Todos los escritores de la Biblia fueron guiados por el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo fue el que estuvo detrás de
de la construcción de este libro inspirado. Leamos lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, el Espíritu de vida, el Espíritu Santo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. ¿Quién estaba en el corazón de los profetas del Nuevo Testamento? El Espíritu Santo. ¿Quién habitó en el corazón de los profetas que redactaron el Antiguo Testamento? El Espíritu Santo. Por lo tanto, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, su autor es de fondo el Espíritu Santo de Dios. Los escritores del Nuevo Testamento reconocieron al Espíritu Santo como la fuente de sus propios mensajes. Por ejemplo, Pablo explica: pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Quién lo dice? El apóstol Pablo reconoce que lo está diciendo el Espíritu Santo y él lo está escribiendo. Juan afirmó que estaba en el Espíritu en el día del Señor, en Apocalipsis 1:10. Él dice: yo estaba en el Espíritu Santo en el día del Señor. Jesús comisionó a sus discípulos mediante el Espíritu Santo. Jesús fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Vemos que el Nuevo Testamento también se explaya, habla y reconoce la intervención divina del Espíritu Santo en los mensajes que recibieron y escribieron los profetas. Dios, en la persona del Espíritu Santo, se ha revelado a sí mismo mediante la revelación específica, la Santa Biblia. Dios nos ha hablado a través de la revelación específica. ¿Cuál es la revelación específica? La palabra de Dios, la Santa Biblia. ¿Por qué era necesaria la revelación específica? ¿Por qué fue necesario crear la Biblia para Dios? Para poder entregarnos un texto confiable, inspirado por el Espíritu Santo, que nos hable acerca de Dios, nos permita conocerlo, confiar en Él, amarlo y por amor y fe obtener la salvación, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Por cuanto Dios, el Espíritu Santo, inspiró a los escritores, entonces Dios es el autor de la Santa Biblia. Al respecto, Pedro escribió, y con esto concluyo: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La Biblia es más que un libro de historia y de cuentos. La Biblia es la palabra profética. Además, es la palabra profética más segura. No hay otro libro más seguro y más confiable, la cual hacéis bien en estar atentos. Debemos entrar al secreto de Dios con su palabra, escuchar su voz cada día. Y ella alumbrará cualquier oscuridad que pueda haber en nuestra vida. Así está escrito y así debe ser. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña oración? Después viene un canto tema y nos reencontramos nuevamente. Padre nuestro, gracias por darnos la Santa Biblia, la palabra profética, segura, confiable, que nos revela a Jesucristo, y Jesucristo nos revela tu amor y tu persona, tu carácter en la cruz del Calvario. Para ti, Señor, sea el honor, la honra y la gloria por siempre. Y para todos los oyentes que se han dado cita conmigo esta noche y que estaremos juntos durante esta semana y los que vendrán, tu bendición los alcance allí donde están. En el nombre de Jesús. Amén.